Thank you for joining us for another powerful Kingdom Conference by Charles Torres. We hope that these conferences may add value to your life as you discover the amazing grace in the present truth that we find in Christ. Now, let's join Charles. I was speaking to a group of people Ayer estaba yo hablando a un grupo de personas, of marriages de and matrimonios couples, y de parejas, and we were speaking about y yo estaba hablando acerca de how studies show cómo los estudios muestran that whenever you are the first 20 years of your life, que los primeros 20 años de tu vida, those don't even count. eso como que ni siquiera And the cuenta. reason they don't count Y la razón por la cual no is cuenta because most kids are not doing anything. es porque la mayoría de los niños no están haciendo They're not nada. doing nothing No productive. están haciendo nada productivo. And then it is said Y también se dice that after retirement, que después del retiro, after 65, después de 65, those years also don't count esos años tampoco cuentan. because they are too late. Porque ya es muy tarde. Because you're not gonna do what you're Porque no supposed vas to a hacer do. lo que debes de estar haciendo. Now, I'm gonna give a disclosure Me voy a on this. decir algo aquí. That is for most people. Eso es para la mayoría de las That personas. is not the general rule for everybody, Esa no es la regla para todo en but general, it is for most people. pero para la mayoría de las So personas. you truly only have Realmente uno tiene about 45 years como 45 años of life de to vida be able to do what you're called to do. para poder hacer lo que tú fuiste llamado a hacer. And most people that are listening to this right Y la now mayoría de las personas que están escuchando esto are ahorita not 20 years old. no tienen o no tenemos 20 años. Most people that are listening La mayoría de las personas que están escuchando are at least 30 years old tan siquiera están por lo mínimo de 30 años or 40 years o old. 40 años. So that means you only have about maybe 25 years. Eso significa que nomás te falta a ti como 25 años. So in other words, En otras palabras, you must be productive. uno debe de ser You productivo. must learn not to be a man or a woman of excuses. Tú debes de aprender no ser ese hombre o esa mujer de puras excusas. Because life is going to go by so fast. Porque la vida va a pasar tan rápido. You may think that it will not, Tú piensas que no, but you can talk to your mom and talk to your dad. pero tú puedes hablar con tu mamá, tú puedes hablar con tu papá. Talk to anybody that is older than Tú you. puedes hablar con cualquier persona que tenga más edad que ti. And they're going to tell you Y te van a decir a ti that time has passed. que el tiempo ha It pasado. has passed so fast Que el tiempo ha pasado tan rápido that they did not even realize que it. ellos ni siquiera realizaron cómo pasó. So it's important Eso es importante that in these conferences que en estas conferencias that we find ourselves que nosotros nos encontremos a nosotros mismos listening to these, escuchando a esto, because it is possible porque es posible that through the conference, que a través de la the conferencia Holy Spirit el Espíritu is Santo going to reveal to you secrets. te va a revelar a ti It's secretos. going to reveal to you secrets. Te va a revelar a ti So secretos. today we're continuing part 3 Hoy vamos a continuar con la parte 3 of this series called The Holy Spirit Changes Everything. de esta serie que se llama El Espíritu Santo cambia todo. And I am just amazed at this opportunity that I have Y estoy emocionado de esta oportunidad que yo tengo to be able to come out on different platforms on social media de poder salir en diferentes plataformas a través de los medios sociales and also here in this auditorium y aquí también en este lugar to be able to speak on probably the most important series of the whole year. para poder hablar por lo mínimo de la serie más importante de todo el año. I always say that this is probably the most important conference Yo siempre o casi siempre digo que esta es la conferencia más importante. because the truth of the matter is that any conference that is related to the kingdom of God Porque la verdad es que toda conferencia que está relatada con el reino de is Dios probably the most important conferences we will ever hear. son las conferencias más importantes que nosotros tal vez vamos a escuchar. I can speak on conferences of business. Yo puedo hablar acerca de conferencias de negocio. I actually do that. Yo hago eso. I do that for a living. Yo hago eso por mi diario vivir. I speak on business. Yo hablo acerca del negocio. I speak on other topics Yo hablo acerca de otros tópicos that have to do with que organizations. tienen que ver con organizaciones. But even those topics are not as important Pero aún esos tópicos no son tan than the importantes
topics that we discuss here. que esos tópicos que uno habla aquí. Listen to this. Escucha esto. Even last week I spoke about this. Aún la semana pasada yo hablé acerca de esto. Salvation is important. La salvación es importante. The cross is La important. cruz es importante. But it is not the most important. Pero no es lo más importante. The most important thing, La cosa más importante it is the topics, es el tópico, it is the person es esa persona of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. The Holy Spirit El Espíritu Santo is more important than the cross. es más importante que la cruz. The Holy Spirit El Espíritu is Santo actually the promise es la promesa of why the cross had to happen. por qué la cruz tuvo que pasar. The Holy Spirit El Espíritu is Santo even more important than salvation. es aún más importante que la salvación. The Holy Spirit El Espíritu Santo, the Father, el Padre, the Son, el Hijo, is the most important. es lo más importante. So listen to this. So, escucha esto. If this is the most important, Si esto es lo más then importante, why would we make excuses? entonces ¿por qué nosotros hacemos excusas? So many excuses Muchas excusas in not listening to the word. en no escuchar la palabra. It is unbelievable Es como que no and creíble. it's incredible. Es increíble. I was telling the people that are here right now Le estaba diciendo a las personas que se encuentran aquí that ahorita most people say, que la mayoría de las personas dicen, Pastor, I wish I had the time to pero go, pastor, yo desearía tener el tiempo para ir, but I have to work, pero tengo que I have to trabajar, attend to the kids, tengo que atender a los I have to hijos, do so many different tengo que things. hacer distintas cosas. I really don't have the time for it. Realmente no tengo el tiempo para esto. And I say this, Y yo digo esto. you are the owner of your time. Tú eres el dueño de tu You tiempo. are the one that says what is the priority and what is not. Tú eres el que dice cuál es la prioridad y cuáles no son las You are prioridades. the one that says where am I going to put my time and where I'm not. Tú eres el que dices dónde yo voy a poner mi tiempo y dónde no lo voy a poner. And if you know Y si tú sabes that this word que esta palabra it's going to be empowering to va a ser you, empoderada para tu that is persona, going to redirect you, te va a dirigir nuevamente, then this should be a top priority. entonces esto debe de ser una prioridad en alto. The Holy Spirit El changes truly Espíritu everything. Santo realmente cambia todo. And please understand Y por favor that entiende you cannot walk in culture, que tú no puedes estar caminando en you cultura, cannot walk in the lifestyle of the kingdom tú no puedes estar caminando ahí sin la vida el estilo de vida de reino, without the empowerment of the Holy Spirit. sin el empoderamiento del Espíritu Santo. I made a decision many years ago. Yo tomé una decisión hace varios años. I'm not going to go with the flow of the church, Yo no voy a seguir a la corriente de la of iglesia, the local church, de la iglesia local, of so many de activities, muchas of actividades, just going and singing and de ir dancing, nomás a cantar, a bailar, and then Monday back to the same y old luego thing. regresa el lunes y luego lo mismo. Most people, La mayoría de las that is personas, what's going to happen. eso es lo que va a They're suceder. going to go to their church service, Van a ir al culto de la iglesia, and then on al Monday, servicio, y luego cuando llega el lunes, nothing had changed. nada ha cambiado. And this is why we need to grasp this. Y es por eso que nosotros tenemos que agarrar We need esto. to take a grip of this Tenemos que agarrarlo, tocarlo, so that we can para que intentionally intencionalmente nosotros cause change, podamos causar ese cambio, cause transformation podamos causar esa transformación inside of us. dentro de See, nosotros. the message of the kingdom is not an event. El mensaje del reino no es un evento, It's not just a pretty title that no we nomás put es there, un título bonito que nosotros ponemos ahí, that we put in a conference. que nosotros ponemos en una The conferencia. message of the kingdom El mensaje del reino is culture. es la cultura, It is lifestyle. es la vida, cómo uno vive, How we can live, cómo nosotros vivimos, how can we enjoy the cómo culture nosotros podemos disfrutar de esta cultura in the kingdom. en el reino. But please understand, Pero por favor hay que entender, we're not going to enjoy nothing nosotros no vamos a disfrutar nada without understanding sin the entender Spirit of God present in our el Espíritu lives. de Dios presente en nuestras vidas. Time will go by. El tiempo va a pasar, It's going to continue to go by. va a continuar You pasando. are older today Uno es más viejo el día de hoy than you were last week. que tú eras la semana pasada. My son Justin just had a birthday. Mi hijo Justin apenas tuvo un cumpleaños It's just like 2 months ago. hace como 2 meses. And he told me today in the car. Y él me dijo hoy cuando veníamos en el carro, He said, Dad, can you buy me this for my next birthday? me dijo, papá, ¿tú me puedes comprar este para mi próximo cumpleaños? He already knows he's getting older. Él ya sabe, conoce que está siendo más grande. He knows that. Él ya lo It has sabe. been revealed
to se le ha him. revelado a su persona. We are all getting older. Todos nosotros nos estamos haciendo más viejos. So we need to understand Tenemos que entender a couple of things. varias cosas. Our mind needs to be reprogrammed. Nuestra mente tiene que ser reprogramada. And we need to learn Tenemos things que aprender cosas through revelation a través de or revelación recuperate our memory. o recuperar nuestra memoria. And then we need to unlearn Y luego things. también tenemos que desaprender ciertas cosas. One of the things that we have to unlearn Una de las cosas que tenemos que desaprender is to make excuses. es simplemente estar haciendo excusas All our lives. toda nuestra vida, Making excuses. haciendo pura excusa, Excuses, excuses. excusas tras excusas tras excusas, And then getting discouraged. y luego desanimándose, And then you're not doing nothing y in luego life. uno no está haciendo nada en la vida, And then time just goes by. y luego el tiempo está pasando, And then other people are y advancing. luego otras personas están avanzando, And then you think, oh, they're advancing because God is good to them. y luego uno piensa, oh, es que ellos están avanzando porque Dios es bueno con ellos. No, God is not going to get involved in that. Dios no se va a involucrar en eso, Because God is good, period. porque Dios es bueno y punto. He's good and period. Él es bueno y punto. It's not that God is good for some people No es que Dios sea bueno para unas personas and not good for others. y no bueno para otras personas. God is just a good God. Dios simplemente es un Dios bueno. But we have to grasp Pero that. nosotros tenemos que agarrar de eso And that spirit needs to be revealed to y ese us espíritu tiene que ser revelado a nosotros so that we may be able to function. para que nosotros podamos funcionar. There's a scripture in the Bible, Hay una escritura en la Biblia, in the book of Zechariah chapter 4. en el libro de Zacarías capítulo 4. There's actually a vision that was given to the prophets Es una visión que se le dio al profeta, concerning one of the greatest, actually one of the greatest temptations una de las tentaciones más grandes that surrounded Zerubbabel. que estaba ahí alrededor de Zorobabel. And perhaps we see it today. Y tal vez nosotros lo vemos hoy en día. And I want to speak about Y yo this quiero hablar acerca de esto. because sometimes we don't advance Porque hay veces que uno no siquiera no está avanzando because of temptation in our lives. por la tentación de nuestras vidas. Sometimes we are not advancing. Hay veces que uno no está avanzando And you see it to yourself. y tú lo ves a ti I mismo. mean, you have to. Tú tienes que verlo. You have to. You cannot lie to Tú yourself. no te puedes mentir a ti mismo. You cannot trick yourself. No te puedes engañar a ti You mismo. can tell Tú puedes ver if you are advancing in life or not. si tú estás avanzando en la vida o si no estás avanzando en la vida. There are some people Hay unas that personas simply don't advance que simplemente no están avanzando because things have been too hard porque hay cosas que han sido tan in difíciles their lives. en sus vidas. They have been in that hardship for 5 years Han estado en ese problema por como 5 años that they have now become accustomed to que that. como que ya se han acostumbrado a eso. 10 years, 10 años, 15 years, 15 años, 20 years. 20 años. Like the woman in the Bible Como esa mujer en la with Biblia the issue of the blood. con el problema de sangre. That she had been in that for years. Ella ya había pasado eso por varios años, But there came a time in her life pero vino un tiempo en su vida where she said, enough is enough. donde ella misma dijo, ¿sabes qué? Ya basta, ya basta. I cannot live the rest of my 20 years of life Yo no puedo vivir los próximos 20 años de mi vida in being startled, en estar ahí, being paralyzed, estar paralizado, doing nothing, haciendo nada, not advancing. no avanzando. And this is something similar that happened Y esto es algo similar que to sucedió the prophet Zerubbabel. al profeta Zorobabel. And then the Bible says Y luego la Biblia dice that the word of the Lord came to Zerubbabel saying, que la palabra de Dios vino a Zorobabel diciendo, it's because it is not by might, no es por mis fuerzas, and it is not by y power, no es por mi poder, but by my spirit, pero por mi espíritu, says the Lord. dice el Señor. And then it's so important to Y es understand muy this importante entender esto, because we see porque quickly nosotros vemos rápidamente that there is nothing that we can do que no hay nada que nosotros podamos hacer without the Spirit of God. sin el Espíritu de Dios. We can try to do certain things, Nosotros podemos tratar de hacer but cosas, we're not going to be able to do pero no vamos a poder hacer what God called us to do lo que Dios nos llamó a hacer without His Spirit. sin su Espíritu. Let's understand a little bit of context. Vamos a entender un poquito del contexto. Zerubbabel, Zorobabel he was a civic leader of era un Jerusalem. líder de He Jerusalén, was the governor. era el gobernador,
He had the responsibility Él tenía la to responsabilidad finish the work of rebuilding the temple. de acabar, de edificar nuevamente el templo. It was not an easy task. No era algo fácil de hacer. It was challenging. Era un reto. It was discouraging Era desanimado a because veces. it seemed impossible. Porque pareciera como que era Because imposible. you think that you don't have the resources. Porque tú piensas que no tienes los So recursos. the work had been stopped. So, el trabajo como que se puso en alto. It had been delayed. A mí como que ya se estaba atrasando. And Zerubbabel Y Zorobabel needed encouragement necesitaba ese ánimo que le to dieran continue para continuar, and to carry on the work. para que siguiera haciendo el trabajo. Please understand, Por favor, hay que this entender is one of the transgressions que esta es una de las transgresiones that we see in the Bible que nosotros vemos en la Biblia, that sometimes we don't think que hay veces que nosotros no pensamos that it is going to affect que nos us. va a afectar a nosotros. Please Por understand favor, hay que that entender the acts of transgression que los actos de la transgresión are acts against the code of God, son actos en contra del código de Dios, the conduct of God, del conducta de Dios, the way that we behave, de la forma en la cual nosotros nos comportamos, the way that we respond, la forma que nosotros respondemos, the way we authorize our la forma en la flesh. cual nosotros autorizamos a nuestra carne, It violates como que viola, and it goes against the como que nature va of en contra God. de la naturaleza de Dios. Those things are called transgressions. Todas esas cosas se llaman I'm going to transgresiones. repeat this Lo again. voy a repetir A nuevamente. transgression Una transgresión is something that violates es algo que viola the code el código of God. de Dios. I want you to Yo know quiero que tú sepas that being que el discouraged, estar desanimado, that putting up excuses que el estar poniendo excusas before God, antes de Dios, No, before delante de Dios, it's a sin. eso es un pecado, It's a transgression. es una transgresión. Whenever we get discouraged, Cuando nosotros nos desanimamos, it's a sin. es un pecado. Whenever we say, well, I don't know what's going to Cuando happen, nosotros llegamos a decir, bueno, es que no sé qué va a or suceder, whenever we give excuses, cuando nosotros estamos poniendo excusas, it is a transgression. es una transgresión. You see, a lot of people tell me this. Sabes que muchas personas me dicen esto, Pastor, how come you never preach about sin? pero pastor, ¿por qué nunca predicas acerca del Of pecado? course I preach about sin. Claro que yo predico del Like pecado, right now. como ahorita estoy predicando. Discouragement is a El sin. desánimo es un Putting pecado. excuses is a El sin. poner excusas es un Not pecado. doing what we're called to do is a El sin. no hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer es pecado. Not advancing in life El no is a sin. avanzar en la vida es un pecado. Not conquering is a El sin. no alcanzar es un pecado. Not learning is a El sin. no aprender es un pecado. Not recovering our memory El is no a sin. recuperar nuestra mente es un pecado. Not loving is a El sin. no amar es un pecado. Not doing what we're called to do El is no a sin. hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer es un pecado. Not being obedient to the word is a El no sin. ser obediente es también un pecado. All of those things are a sin. Todas estas cosas son pecados. And we live in a sinful world. Nosotros vivimos en un mundo de pecado And with the influence of sin. y con la influencia del pecado. In the time of Zerubbabel, En el tiempo de Zorobabel, the sin or the transgression, el pecado, la it transgresión, was discouragement. era el desánimo. Is getting discouraged. Él estar desanimado. All the time getting discouraged. Todo el tiempo estar ahí llegando a ser Do desanimado. you know of people around Tú you sabes personas que están alrededor de ti that sometimes get discouraged? que hay veces como que se That desaniman, you constantly have to give them a word que of constantemente advice. uno tiene que estar ahí dándole palabras You de always have to ánimo. be like patting them in the back. Siempre tienes que darles esa ahí en la espalda. You always have to tell them, come on, let's move on. Siempre tienes que decirle, bueno, vamos a avanzar. Let's do it. Come Vamos on. a hacerlo. Come on, get up. A mí, Get levántate. up from the bed. Levántate de la cama. That is sinful. Eso es un pecado. Now, most people La mayoría de las personas and most pastors, Kevin, y la mayoría de los pastores, Kevin, they want you to preach on homosexuality. quieren que That's a sin. prediquen ahí de homosexualidad, del pecado. Homosexualidad. Homosexualidad. That's a sin. Que eso es un pecado. Of course it's a sin. Claro que es un pecado. Or adultery. O el adulterio. Preach on adultery because that's a sin. Pero uno tiene que predicar del adulterio porque eso es un Well, pecado. of course that's a sin too. Claro, eso también es un pecado. But listen to this. Pero escucha esto. The sin of adultery Pero el pecado del adulterio is the exact same thing es lo mismo that the sin of que discouragement. el pecado del desánimo. Except that he's committing adultery Pero solo que él está
cometiendo el adulterio, but he's discouraged. pero el otro está desanimado. He's committing adultery, Él está cometiendo adulterio, but she's discouraged. pero ella está desanimada. And she's the deacon of the Y church, ella es la diácona de la or iglesia. she's the prayer leader, O ella es la líder de or oración. she's the pastor. O ella es la pastora. Sin is a sin. Un pecado es un pecado. Sin is a sin. Pecado es pecado. Sin is a sin. Pecado es pecado. We need to understand that. Nosotros tenemos que entender esto. Sin Pecado is what violates es lo que the viola code of conduct, el código the de code conducta of the kingdom of del God. reino de Dios. Those are transgressions. Esas son transgresiones. We need to get out of our head Nosotros nos tenemos que salir de la mente, de la cabeza, that we are like protected from all of that. que nosotros como que estamos protegidos de todo eso. No, we're not Pero protected. no estamos protegidos de todo The eso. only way that we're protected, La única manera que nosotros estamos protegidos, or what I mean by y protection, cuando yo hablo acerca de I protección, don't mean like true no protection. estoy hablando de protección como I'm verdadera. talking of protection in our mind. Yo estoy hablando de protección, pero en nuestra mente. Whenever the secrets are revealed Cuando to los us, secretos son revelados a nuestra persona, whenever they're revealed to us, cuando son revelados a nuestra persona, and then our conduct begins to change. cuando nuestra conducta comienza a cambiar, When we don't have all these excuses cuando no anymore. tenemos ya todas estas excusas más. So I remember a few years Yo ago, me acuerdo de años atrás, somebody told me, alguien me dijo a mí, and told me like straight up. me dijo ahí bien claro, He said, Pastor, me dijo, pastor, oh, you're just trying to manipulate us with this word. tú nomás estás tratando de manipularnos con esta It's palabra. kind of like in the conscience, Está como en la like conciencia, subliminal messages. como mensajes ahí, sublímenos. You can think it's subliminal Tú messages, puedes pensar que son mensajes sublímenos, but in life, pero en la vida, life has a way of teaching you a lesson. la vida tiene maneras de enseñarte It's lecciones. going to teach you some lessons Te va a enseñar lecciones. because you are not serious Porque tú no estás en serio about your con tu relationship relación with yourself contigo and mismo the communion y la with the comunión Holy con el Spirit. Espíritu You Santo. need to Tú understand tienes que that entender this is not a joke que esto no es un chiste. and this is not just something to play around Esto no with. es algo con lo cual debemos estar ahí jugando. God did not send his son Dios no mandó a su hijo so you and I can be full of para que excuses, tú y yo estemos ahí llenos de pura so excusa, that we can get discouraged all the para time que nos desanimemos todo el when we tiempo. go through something, Cuando pasamos por or when algo, we go through this or go cuando through that. pasamos por esto, cuando pasamos por lo otro. And it's like Y constantly. es como You constantemente. never advance. Nunca uno está avanzando. You never advance. Nunca uno avanza. Because you're constantly Porque providing constantemente estamos proveyendo excuses, excusas, discouragement. desánimo. And you're the praise and Y worship tú leader. eres el líder de alabanza. You're the one that leads. Tú eres el que está ahí guiando. Supposedly you're the leader. Tú eres el líder, supuestamente. Supposedly you are the one that is Supuestamente tú eres aquel that's supposed to be discipling aquel others. que tiene que estar ahí discipulando a otros. And you're Y discouraged. tú estás desanimado. Every 3 months Cada 3 meses something happens algo and sucede you're not moving forward. y no estás avanzando. The only way in life La única manera en la vida that you will be able to advance que uno va a poder avanzar is through the Holy Spirit. es a través del Espíritu Santo. It is important that we understand Es importante que uno entienda that discouragement que el desánimo is the result of something that we don't see happening. es el resultado de algo que nosotros no estamos viendo que está If sucediendo. we are looking at life Si nosotros estamos viendo la vida with the lens of our eyes, our con el, natural eyes, con el lente de nuestros ojos of naturales, course we're going to get discouraged. claro que nosotros nos vamos a desanimar. When there is discouragement, Cuando hay desánimo, there is delay of purpose. también se va a atrasar el There's going propósito. to be delayed in opportunities. Se va a atrasar las oportunidades. Delay all around us. Se va a atrasar todo alrededor de nosotros. This is why for those who are in Es Christ, por eso que para aquellos que están en Cristo, we are not authorized nosotros no estamos to autorizados be discouraged in life. para estar desanimados en la vida. You know, sometimes we get upset at things, Hay veces que nosotros como que nos molestamos en cosas, but we quickly need to recuperate. pero rápidamente nosotros nos tenemos que recuperar. We need to allow the Holy Spirit to take the control, Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que tome el to control, lead us, que nos guíe, so that we do not remain in that position. para que nosotros no nos permanezcamos en esa misma posición
bendición. Here is the good news. Aquí están las buenas The nuevas. word of the Lord La palabra de Dios through the prophet a Zechariah través del profeta Zacarías to Zerubbabel a Zorobabel was this. era esta. Listen, I know you are Escucha, yo discouraged. sé que uno está desanimado. I know you think it cannot be done. Yo sé que tú piensas que no puede ser hecho. I know you think that you have you don't have the resources Yo to sé do que tú it. piensas que tal vez no tienes los recursos para I hacerlo. know you think that you don't have the team in place. Yo sé que tú piensas que no tienes el equipo ahí You contigo. don't have the sufficient credits. No tienes los créditos You don't suficientes. have the cosigner. No tienes aquel que va a firmar por ti. You don't have the contracts. No tienes los contratos. I know you don't have the connections. Yo sé que piensas que no tienes las I conexiones. know you think it seems impossible. Yo sé que tú piensas que es como imposible. But he said to Zerubbabel Pero él le dijo a Zorobabel in verse 7, en el versículo 7, like it's a mountain. como si fuera una Please montaña. understand, Zerubbabel. Por favor, entiende, Zorobabel. It's not by might. No es por las fuerzas. It's not by your connections. No es por tus conexiones. It's not by what you know. No es por lo que uno sabe. It's not by the education you No es receive. por la educación que uno reciba. It's not by power. No es por el poder. It's not by your strength. No es por las fuerzas. It's not by your diploma. No es por el diploma. It is by my spirit, Es por mi espíritu. says the Lord of hosts. Dijo el Señor de Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when we see the signature of God, cuando nosotros vemos la firma de Dios, when we see the signature of God, cuando vemos la firma de it Dios, says the Lord of hosts. dice el Señor de los cielos. It's referred Se refiere to the title al título of the armies of Elohim. de la armadura de Elohim. It is signed by God, Es firmado por Dios, all the army of heaven. toda la armadura de los cielos. When the Holy Spirit gets involved, Cuando el Espíritu Santo se involucra, things get done. las cosas se hacen. Things get Las done. cosas se van a hacer. When the Holy Spirit gets Cuando el involved, Espíritu de Dios se involucra, it gets done. se hacen las cosas. It gets done. Se hacen las cosas. It is easy to get discouraged Es muy fácil desanimarse and brush it off like no big deal. y peinarlo así o quitarlo ahí como que sin nada sucedió. El Discouragement desánimo is one of the biggest deals in a believer, es una de las cosas tan grandes al creyente, because discouragement porque el desánimo can keep
Thank you for joining us for another powerful Kingdom Conference by Charles Torres. We hope that these conferences may add value to your life as you discover the amazing grace in the present truth that we find in Christ. Now, let's join Charles. All of these things. Sobrellevar es realmente es poder hacer cosas solo con el poder de Dios. Overcoming is something that you could only do with the power of God. Y bueno, y así diciendo eso, And estamos saying entrando all en of vivo this, we are going to go live a toda la gente que nos escucha. to all those people that are listening Hay to us. algo que estamos haciendo un poco diferente el There's día de something hoy, that we're doing a little bit different today. que lo estoy yo hablando en español Is that he is doing it in Spanish y Grace lo está haciendo en inglés. and I'm doing it in English. Pero ya voy a mejor transicionar al But I think we're inglés. going to transition to the English part now. So we just want to welcome everybody So that le is queremos dar listening. una bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando. Thank you for being patient with us. Gracias por ser paciente con nosotros. Sometimes we have technical issues, Hay veces que tenemos problemas técnicos and we sincerely apologize for y that. sinceramente uno pide las disculpas por todo esto. But you know what? Those that are interested Pero aquellos que están interesados in hearing the word en escuchar la palabra will connect se van a conectar and will find no excuse y no van a buscar ninguna to excusa say, you know what, I'm not going to do it today. para decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer hoy. It's only if you're interested. Solamente cuando uno está interesado. You know, you've got to be interested. Tú tienes que estar interesado. There's got to be more than an interest, Tiene actually. que haber aún más que un simple There's interés. got to be like a need Tiene que haber como una to necesidad hear this. para escuchar esto. Because only if you have the need, Porque solamente si tú tienes esa necesidad, we will be able to have the interest. uno va a poder querer o tener ese interés. If you don't have the need, Si tú no tienes esa it's necesidad, going to be very easy va a ser muy to fácil find excuses para buscar excusas, to why you're not here el por qué tú no te encuentras el día de hoy aquí, or why you're not listening online. o por qué tú no estás escuchando a través de los medios sociales. Over the years, A través de los años, we have heard people say this nosotros hemos escuchado a personas que dicen esto, as reasons or excuses. tal vez como razones o tal vez como excusas. Oh, pastor, it's too early. Ay, pero pastor, es muy Or, temprano. oh, pastor, it's too far. Ay, pero pastor, está muy lejos. Oh, pastor, my kids. Oh, pero pastor, mis hijos. Oh, pastor, I stayed up late. Pero pastor, es que dormí tarde. Oh, pastor, I have to do the laundry. Pero pastor, es que tengo que hacer la ropa. I have to clean the house. Tengo que limpiar la I casa. have to do this. Tengo que hacer esto. I have to do that. Tengo que hacer lo otro. The reality is this. Pero la realidad es esta. When you have a need, Cuando uno tiene una necesidad, you're going to do what you have to do. tú vas a hacer lo que tú debes de hacer. And it's to listen to the word Y es escuchar la palabra so that hopefully by listening to the word, para que tal vez por escuchar esta palabra you may be revealed the secrets of the kingdom. se te sean revelados los secretos del reino. The Bible teaches us, La Biblia nos enseña which is the word of God, que es la palabra de Dios, that in the kingdom of God, que en el reino de Dios it is configured by secrets. está configurado de muchos secretos. So if in order to access those secrets, Y para que uno pueda accesar todos estos secretos, it will have to be revealed se tienen que ser revelados by the person por la persona who made the secrets, que hizo todos estos secretos, which is God. que es Dios. I tell the Father all the time, Yo le digo al Padre todo el tiempo, Lord, reveal to me secrets. Señor, revela a mi persona secretos. Reveal to me secrets. Revélame a mí secretos. Because it is only by knowing something that not everybody knows Porque solamente es el saber algo que nadie más sabe that you will be different. que tú vas a ser diferente. That you will be able to do other things. Que tú vas a poder hacer otras The cosas. greater and the better things. Las cosas más grandes, las cosas mejores. I believe, Yo creo, based on the word of God, basado en la palabra de Dios, that we need to come out of the excuses. que nosotros debemos de salir de todas estas excusas. Yesterday I was speaking to a group of people Ayer estaba yo hablando a un grupo de personas, of marriages de and matrimonios couples y de
de parejas and we were speaking about y yo estaba hablando acerca de how studies show cómo los estudios muestran that whenever you are the first 20 years of your life, que los primeros 20 años de tu vida, those don't even count. eso como que ni siquiera And the cuenta. reason they don't count Y la razón por la cual no is cuenta because most kids are not doing anything. es porque la mayoría de los niños no están haciendo They're nada. not doing nothing No productive. están haciendo nada productivo. And then it is said Y también se dice that after retirement, que después del retiro, after 65, después de 65, those years also don't count esos años tampoco cuentan. because they are too late. Porque ya es muy tarde. Because you're not gonna do what you're Porque no supposed vas to a hacer do. lo que debes de estar haciendo. Now, I'm gonna give a disclosure Le of voy a this. decir algo aquí. That is for most people. Eso es para la mayoría de las That is personas. not the general rule for Esa everybody, no es la regla para todo en but general, it is for most people. pero para la mayoría de las So personas. you truly only have So, realmente uno tiene about 45 years como 45 años of life de to vida be able to do what you're called to do. para poder hacer lo que tú fuiste llamado a hacer. And most people that are listening to this right Y la now mayoría de las personas que están escuchando esto are ahorita not 20 years old. no tienen o no tenemos 20 años. Most people that are listening La mayoría de las personas que están escuchando are at least 30 years old tan siquiera están por lo mínimo de 30 años or 40 years o old. 40 años. So that means you only have about maybe 25 years. So, eso significa que nomás te falta a ti como 25 años. So in other words, So, en otras palabras, you must be productive. uno debe de ser You productivo. must learn not to be a man or a woman of excuses. Tú debes de aprender no ser ese hombre o esa mujer de puras excusas. Because life is going to go by so fast. Porque la vida va a pasar tan rápido. You may think that it will not, Tú piensas que no, but you can talk to your mom and talk to your dad. pero tú puedes hablar con tu mamá, tú puedes hablar con tu papá. Talk to anybody that is older than Tú you. puedes hablar con cualquier persona que tenga más edad que ti. And they're going to tell you Y te van a decir a ti that time has passed. que el tiempo ha It pasado. has passed so fast Que el tiempo ha pasado tan rápido that they did not even realize que it. ellos ni siquiera realizaron cómo pasó. So it's important So, es that importante in these conferences que en estas conferencias that we find ourselves que nosotros nos encontremos a nosotros mismos listening to these, escuchando a esto, because it is possible porque es posible that through the conference, que a través de la the conferencia Holy Spirit el Espíritu is Santo going to reveal to you secrets. te va a revelar a ti secretos. It's going to reveal to you secrets. Te va a revelar a ti So secretos. today we're continuing part 3 So, hoy vamos a continuar con la parte 3 of this series called The Holy Spirit Changes Everything. de esta serie que se llama El Espíritu Santo cambia todo. And I am just amazed at this opportunity that I have Y estoy emocionado de esta oportunidad que yo tengo to be able to come out on different platforms on social media de poder salir en diferentes plataformas a través de los medios sociales and also here in this auditorium y aquí también en este lugar to be able to speak on probably the most important series. para que siguiera haciendo el trabajo. Please understand, Por favor, hay que entender this is one of the transgressions que esta es una de las transgresiones that we see in the Bible que nosotros vemos en la Biblia, that sometimes we don't think que hay veces que nosotros no pensamos that it is going to affect us. que nos va a afectar a nosotros, Please understand, authorize our la flesh. forma en la cual nosotros autorizamos a nuestra carne, It violates como que viola, and it goes against the como que nature va of en contra God. de la naturaleza de Dios. Those things are called transgressions. Todas esas cosas se llaman I'm transgresiones. going to repeat this Lo again. voy a repetir A nuevamente. transgression Una transgresión is something that violates es algo que viola the code el código of God. de Dios. I want you to Yo know quiero que tú sepas that being que el discouraged, estar desanimado, that putting up excuses que el estar poniendo excusas before God, antes de Dios, No, before delante God. de Dios, it's a sin. eso es un pecado, It's a transgression. es una transgresión. Whenever we get discouraged, Cuando nosotros nos desanimamos, it's a sin. es un pecado. Whenever we say, well, I don't know what's going to Cuando happen, nosotros llegamos a decir, bueno, es que no sé qué va a or suceder, whenever we give excuses, cuando nosotros estamos poniendo excusas, it is a transgression. es una transgresión. You see, a lot of people tell me this. Sabes que muchas personas me dicen esto. Pastor, how come
you never preach about sin? Pero pastor, ¿por qué nunca predicas acerca del pecado? Of course I preach about sin. Claro que yo predico del Like pecado. right now. Como ahorita estoy predicando. Discouragement is a El sin. desánimo es un Putting pecado. excuses is a El sin. poner excusas es un Not pecado. doing what we're called to do is a El sin. no hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer es pecado. Not advancing in life El no is a sin. avanzar en la vida es un pecado. Not conquering is a El sin. no alcanzar es un pecado. Not learning is a El sin. no aprender es un pecado. Not recovering our memory El is no a sin. recuperar nuestra mente es un pecado. Not loving is a El sin. no amar es un pecado. Not doing what we're called to do El is no a sin. hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer es un pecado. Not being obedient to the word is a El no sin. ser obediente es también un pecado. All of those things are a sin. Todas estas cosas son pecados. And we live in a sinful world. Nosotros vivimos en un mundo de pecado And with the influence of sin. y con la influencia del pecado. In the time of Zerubbabel, En el tiempo de Zorobabel, the sin or the transgression, el pecado, la it transgresión, was discouragement. era el desánimo. Is getting discouraged. Él está desanimado. All the time getting discouraged. Todo el tiempo estar ahí llegando a ser Do desanimado. you know of people around you Tú sabes personas que están alrededor de ti that sometimes get discouraged? que hay veces como que se That desaniman, you constantly have to give them a word que of constantemente advice. uno tiene que estar ahí dándole palabras You de always have to ánimo. be like patting them in the back. Siempre tienes que darles esa ahí en la espalda. You always have to tell them, come on, let's move on. Siempre tienes que decirle, bueno, vamos a avanzar. Let's do it. Come Vamos a on. hacerlo. Come on, get up. A mí, Get levántate. up from the bed. Levántate de la cama. That is sinful. Eso es un pecado. Now, most people La mayoría de las personas and most pastors, Kevin, y la mayoría de los pastores, Kevin, they want you to preach on homosexuality. quieren que That's a sin. prediquen ahí de homosexualidad, del pecado, Homosexualidad. homosexualidad, That's a sin. que eso es un pecado. Of course it's a sin. Claro que es un pecado. Or adultery. O el adulterio. Preach on adultery because Pero, that's a sin. pero uno tiene que predicar del adulterio porque eso es un Well, pecado. of course that's a sin too. Claro, eso también es un pecado. But listen to this. Pero escucha esto. The sin of adultery Pero el pecado del adulterio is the exact same thing es lo mismo that the sin of que discouragement. el pecado del desánimo. Except that he's committing adultery, Pero solo que él está cometiendo el adulterio, but he's discouraged. pero el otro está desanimado. He's committing adultery, Él está cometiendo adulterio, but she's discouraged. pero ella está desanimada. And she's the deacon of the Y church. ella es la diácona de la Or iglesia. she's the prayer leader. O ella es la líder de Or oración. she's the pastor. O ella es la pastora. Sin is a sin. Un pecado es un pecado. Sin is a sin. Pecado es pecado. Sin is a sin. Pecado es pecado. We need to understand that. Nosotros tenemos que entender esto. Sin Pecado is what violates es lo que the viola code of conduct, el código the de code conducta of the kingdom of God. del reino de Dios. Those are transgressions. Esas son transgresiones. We need to get out of our head Nosotros nos tenemos que salir de la mente, de la cabeza, that we are like protected from all of that. que nosotros como que estamos protegidos de todo eso. No, we're not protected. Pero no estamos protegidos de todo The eso. only way that we're protected, La única manera que nosotros estamos protegidos, or what I mean by y protection, cuando yo hablo acerca de I protección, don't mean like true no protection. estoy hablando de protección como I'm verdadera. talking about protection in our mind. Yo estoy hablando de protección, pero en nuestra mente. Whenever the secrets are revealed Cuando to los us, secretos son revelados a nuestra persona, whenever they're revealed to us, cuando son revelados a nuestra persona, and then our conduct begins to change, cuando nuestra conducta comienza a cambiar, when we don't have all these excuses cuando no anymore. tenemos ya todas estas excusas más. So I remember a few years Yo ago, me acuerdo de años atrás, somebody told me, alguien me dijo a mí, and told me like straight up, me dijo ahí bien claro, he said, Pastor, me dijo, pastor, oh, you're just trying to manipulate us with this word. tú nomás estás tratando de manipularnos con esta It's palabra. kind of like in the conscience, Está como en la like conciencia, subliminal messages. como mensajes ahí, sublímenos. You can think it's subliminal Tú messages, puedes pensar que son mensajes sublímenos, but in life, pero en la vida, life has a way of teaching you a lesson. la vida tiene maneras de enseñarte It's lecciones. going to teach you some lessons Te va a enseñar lecciones. because you are not serious Porque tú no estás en serio about your con tu relationship relación with yourself contigo and mismo the communion y la with comunión the Holy con el Spirit. Espíritu You Santo. need to Tú understand tienes que that entender this is not a joke que esto no es un chiste and this
This is not just something to play around Esto no with. es algo con lo cual debemos estar ahí jugando. God did not send His Son Dios no mandó a su Hijo so you and I can be full of para que excuses, tú y yo estemos ahí llenos de pura excusa, so that we can get discouraged all the para que time nos desanimemos todo el when tiempo. we go through something, Cuando pasamos por or algo, when we go through this or go cuando through that. pasamos por esto, cuando pasamos por lo otro. And it's like Y constantly, es como you constantemente. never advance. Nunca uno está You avanzando. never advance Nunca uno avanza. because you're constantly Porque providing constantemente estamos proveyendo excuses, excusas, discouragement, desánimo. and you're the praise and Y worship tú leader. eres el líder de alabanza. You're the one that leads. Tú eres el que está ahí guiando. Supposedly you're the leader. Tú eres el líder, supuestamente. Supposedly you are the one that is Supuestamente tú eres aquel that's supposed to be discipling aquel others, que tiene que estar ahí discipulando a otros. and you're Y discouraged. tú estás desanimado. Every 3 months Cada 3 meses something happens algo and sucede you're not moving forward. y no estás avanzando. The only way in life La única manera en la vida that you will be able to advance que uno va a poder avanzar is through the Holy Spirit. es a través del Espíritu Santo. It is important that we understand Es importante que uno entienda that discouragement que el desánimo is the result of something that we don't see happening. es el resultado de algo que nosotros no estamos viendo que está If sucediendo. we are looking at life Si nosotros estamos viendo la vida with the lens of our eyes, our con el, natural eyes, con el lente de nuestros ojos of naturales, course we're going to get discouraged. claro que nosotros nos vamos a desanimar. When there is discouragement, Cuando hay desánimo, there is delay of purpose. también se va a atrasar el There's going propósito. to be delayed in opportunities. Se va a atrasar las oportunidades. Delay all around us. Se va a atrasar todo alrededor de nosotros. This is why for those who are in Christ, Es por eso que para aquellos que están en Cristo, we are not authorized nosotros no estamos to autorizados be discouraged in life. para estar desanimados en la vida. You know, sometimes we get upset at things, Hay veces que nosotros como que nos molestamos en cosas, but we quickly need to recuperate. pero rápidamente nosotros nos tenemos que recuperar. We need to allow the Holy Spirit to take the control, Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que tome el to control, lead us, que nos guíe, so that we do not remain in that position. para que nosotros no nos permanezcamos en esa misma posición. Here is the good news. Aquí están las buenas The nuevas. word of the Lord La palabra de Dios through the prophet a Zechariah través del profeta Zacarías to Zerubbabel a Zorobabel was this. era esta. Listen, I know you are Escucha, yo discouraged. sé que uno está desanimado. I know you think it cannot be done. Yo sé que tú piensas que no puede ser hecho. I know you think that you have you don't have the resources Yo to sé do que it. tú piensas que tal vez no tienes los recursos para I hacerlo. know you think that you don't have the team in place. Yo sé que tú piensas que no tienes el equipo ahí contigo. You don't have the sufficient credits. No tienes los créditos You don't have suficientes. the cosigner. No tienes aquel que va a firmar por ti. You don't have the contracts. No tienes los contratos. I know you don't have the connections. Yo sé que piensas que no tienes las I conexiones. know you think it seems impossible. Yo sé que tú piensas que es como imposible. But he said to Zerubbabel Pero él le dijo a in Zorobabel verse 7, en el versículo 7, like it's a mountain. como si fuera una montaña. Please understand, Zerubbabel. Por favor, entiende, Zorobabel. It's not by might. No es por las It's fuerzas. not by your connections. No es por tus conexiones. It's not by what you know. No es por lo que uno sabe. It's not by the education you No es receive. por la educación que uno reciba. It's not by power. No es por el poder. It's not by your strength. No es por las fuerzas. It's not by your diploma. No es por el diploma. It is by my spirit, Es por mi espíritu. says the Lord of hosts. Dijo el Señor de Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when we see the signature of God, cuando nosotros vemos la firma de Dios, when we see the signature of God, cuando vemos la firma de Dios, it says the Lord of hosts. dice el Señor de los cielos. It's referred Se refiere to the title al título of the armies of Elohim. de la armadura de Elohim. It is signed by God, Es firmado por Dios all the army of heaven. toda la armadura de los cielos. When the Holy Spirit gets involved, Cuando el Espíritu Santo se involucra, things get done. las cosas se hacen. Things get Las done. cosas se van a hacer. When the Holy Spirit gets Cuando el involved, Espíritu de Dios se involucra, it gets done. se hacen las It cosas. gets done. Se hacen las cosas. It is easy to get discouraged Es muy fácil desanimarse and brush it off like no big y deal. peinarla así o quitarlo ahí como que sin nada sucedió. El Discouragement desánimo is one of the biggest deals in a believer, es una de las cosas tan grandes al creyente, because discouragement porque el desánimo can keep you from walking in power, te puede detener en caminar, pero en poder, in purpose. en propósito.
el Discouragement desánimo can keep you from walking in your destiny, te puede como que detener de caminar a tu destino, from fulfilling your assignment in life, de hacer o cumplir tu asignamiento en la vida, getting things done. el hacer cosas. When you are discouraged, Cuando uno está desanimado, you will be full of excuses. uno va a estar lleno de puras excusas. You will be full of excuses. Uno va a estar lleno de puras excusas. Things are never going to get done. Las cosas nunca se van a hacer. You need to tell the person and to you Tú le tienes que decir a la otra persona, tú te tienes que decir a ti and the mismo people that are around you, y las personas que están alrededor de ti, don't get discouraged. no te desanimes, Don't get discouraged. no te desanimes, Don't get discouraged. no te desanimes, Don't get no te discouraged. desanimes. I always have to tell myself, Tú siempre te tienes que decir a ti mismo, look at purpose. tienes que ver el propósito, No matter what. tienes que ver el propósito no importa qué, Look at the bigger picture. tienes que ver la pintura o el dibujo más grande, Look at the bigger picture. tienes que ver todo más grande. Please pay attention. Por favor, hay que poner atención, Because I don't want distractions. porque yo no quiero I distracciones. said this last week. Yo dije esto la última We pasada. come to get this conference. Nosotros venimos a esta We conferencia, cannot allow distractions. no podemos permitir This distracciones. is one of the most important Esta es una de los topics tópicos más in the importantes kingdom of God. en el reino de Dios, The Holy Spirit. el Espíritu Santo. We need to understand Tenemos que entender and we need to allow y tenemos que permitir the Holy Spirit to do what He needs to do. que el Espíritu Santo haga lo que tenemos que hacer. Part of the reason La parte de la razón why Christians por la cual los they cristianos live in moments like these viven en momentos como tales is como estos because they don't even know why they go to church. es porque uno ni siquiera sabe por qué uno va a la They iglesia. don't even know that. Ni siquiera saben eso. They get distracted so easily. Se desanima rápido la gente. It's like, put your phone away. Es como que, mira, agarra tu teléfono y guárdalo. Put your phone away Pon tu teléfono y for guárdalo. 1 hour, Por tan siquiera un minuto, una hora. 1 day Por tan siquiera un día. out of the week. De un día por semana. Turn it off. Apaguen el teléfono. Don't get distracted. No hay que distraernos. This is why people are discouraged. Es por eso que la gente se desanima. This is why people cannot be revealed to Es them. por eso que a la gente no se le puede ser revelado. Because they're not in congruency Porque uno no está en congruencia with what the Holy Spirit is doing. con lo que el Espíritu Santo está diciendo We see o haciendo. this is a major problem Nosotros vemos que este es un problema grande in almost all churches in America. en tan siquiera en todas las iglesias en América. We see this a problem as in the body of Christ. Nosotros vemos esto como un problema en el cuerpo de Cristo. Or I should say in the local body. O yo puedo decir, o mejor dicho, en el cuerpo The local, local church. en la iglesia local. We see a great mountain before us Nosotros vemos como una montaña ahí grande enfrente de nosotros and we quit. y como que nos damos por We vencidos. say forget it. Nosotros como que decimos, olvídate de esto. We get discouraged. Como que nos We get desanimamos, disappointed. nos decepcionamos, We abandon the ship. abandonamos ahí el barco. This happens all the time. Esto sucede todo el tiempo. From the biggest churches of Lakewood Church De las iglesias más grandes allá de Lakewood Church to the smallest congregations, a las congregaciones aún más pequeñas. there is a recycling of members. Hay un reciclo de miembros. They go in, they go out. Es como que entran y otros They salen. go in, they go out. Entran y salen. Because they don't have the full understanding Porque uno no tiene el entendimiento completo to do what we're called to do. de hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer. I've even had family members, Yo he tenido miembros de la familia, my own family, aún de mi propia that were familia, part of the ministry. que eran parte del ministerio And then for whatever y problem, por cualquier for problema, whatever discussion, por cualquier discusión, whatever difference, cualquier diferencia, people get upset. la gente se molesta, Even your own family. aún tu propia And familia, then they leave. y luego se van. Oh no, because I don't think it should be Pero, done this pero way. es que yo no pienso que esto tuvo Oh, que I ser de don't- esta manera. you're the pastor. You should. Tú eres el pastor, tú. Y puras excusas y excusas. Excuses. Excusas. And you see their life, Y tú miras la vida de ellos and nothing y nada has changed ha cambiado since the moment they left. desde el momento que uno se fue. Nothing Nada has changed ha cambiado since the moment they desde el left. momento que se fueron. Their lives continue to be the Sus same. vidas continúan siendo They iguales, do not advance. no han avanzado. Having a job is not an indication of advancement. El tener un trabajo no es una indicación de que tú has avanzado.
Having a job is not an indication of El advancement tener un trabajo no es una indicación que uno ha avanzado in the kingdom of en el God. reino de Dios. Because if that was so, Porque si eso fuera así, then everybody is advancing entonces todos nosotros estuviéramos avanzando in the kingdom of en el God. reino de Dios. But that's not an indication. Pero eso no es una indicación. Having a job is only a responsibility El that we tener un have. trabajo simplemente es una responsabilidad que uno tiene. And this is why we have it. Y es por eso que nosotros lo tenemos. Advancement in the kingdom is this. El avanzar en el reino es esto. What has been revealed to ¿Qué you es lo que ha sido revelado a mí through the Holy Spirit? a través del Espíritu What Santo? has the Holy Spirit revealed? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha revelado? What secrets do you know? ¿Cuáles son los secretos que uno sabe? How are your neighbors being transformed? ¿Cómo los vecinos están siendo How is your transformados? community being transformed? ¿Cómo la comunidad está siendo transformada? Through your life, A through your través wife, de tu vida, a través de tu esposo, through your children. a través de tus hijos. That is advancement. Eso es avanzar. But no, Pero no. we have a lot of discouragement Nosotros going tenemos on. mucho desánimo que está pasando. Consequently, Consecuentemente, a lot of people in sin. muchas personas en pecado. This is a sign Este es un signo that maybe we are Christians, de que tal vez nosotros somos but cristianos, Christians that have fell in the trap of discouragement. pero cristianos que hemos caído en la trampa del desánimo. Overcoming discouragement El sobrellevar ese will desánimo be impossible va a ser imposible if it is not by the assistance of the Holy si Spirit. no es con la misma asistencia del Espíritu Santo. He is the one that was delegated to come Él fue el que fue delegado a venir and complete the work y on the completar earth el trabajo aquí en esta tierra through each and every one of a través us. de todos nosotros. He is the first person that was introduced in the new covenant to Él us. fue la primera persona que fue introducida a nuestra persona en el... Thank you for watching this powerful Kingdom Conference by Charles Torres. It is by your partnership and support that we can take this message of the kingdom around the world. Visit us online at lifethewoodlands.com for more details. Again, thank you for joining Charles. There are many ways to stay connected to this ministry. Social media has made it easy to be in partnership with Life the Woodlands. Follow us on Facebook for ongoing messages and community outreach. You can also go back and watch these powerful conferences on the web. Your continued partnership and giving can be done online through our website at lifethewoodlands.com.